explorar y explotar en nuestro beneficio. Y una de ellas es la sistematización. Pero, por supuesto que tenemos que tener cierta preparación para podernos desenvolver en esta importante carrera también. Así que miremos lo que es lo que se espera de un contador público auditor en la sistematización. En las sociedades existen empresas agropecuarias, industriales, comerciales, bancarias y de servicios, y estas se dedican a satisfacer necesidades humanas. Las actividades de las empresas están sujetas a crecimiento acelerado y, como consecuencia de ello, a una constante modernización para no caer en obsolescencia y, por lo tanto, a desaparecer en el mercado. Miren esa oportunidad que tenemos de trabajo. Me refiero a que hay empresas industriales, comerciales, bancarias y de servicios. Hay de todo tipo. Y yo les digo que cualquiera de ellos, cualquiera de esas empresas o industrias tienen sus grandes, digamos, ventajas, pero también tienen sus grandes desventajas y tienen debilidades. Y es ahí donde a nosotros nos podría corresponder ir a evaluar esas debilidades y hacer las correcciones necesarias. O sea, ir a sistematizar los procesos que en esos momentos están incorrectos para hacerlos más eficientes. Entonces podemos ir como sistematizadores a cualquier, a cualquier industria porque podemos ir a ayudar en el proceso de lograr la eficiencia. Y aun cuando una empresa incluso esté bien y esté en crecimiento, aún ahí, estando bien la organización, aún ahí tenemos la oportunidad de ir a ayudar. Porque cuando crecen las empresas, significa que se va a contratar más personal. Cuando crecen las empresas, significa que los procesos van a cambiar. Por ejemplo, en el 2025 o en el 2024, 2025 solamente estamos en Guatemala y ahora ya estamos en El Salvador y ahora ya estamos en Honduras o en cualquier otro lado. O estábamos solamente en la ciudad capital y ahora estamos en Shela o estamos en Petén. Significa que la empresa ha crecido y ha cambiado. Entonces necesita ajustar sus procedimientos, necesita ajustar sus manuales. ¿Y quién más puede hacer eso que un sistematizador? Entonces las empresas teniendo problemas, como cualquier otra, necesita de ayuda de un profesional de la sistematización para que vaya a arreglarlos y hacerlos más eficientes. O sea, lograr procesos más eficientes. Una empresa que esté bien, incluso con un alto grado de crecimiento, también necesita de un sistematizador para ajustar sus procesos a ese crecimiento. Entonces, noten que no podemos quejarnos de alguna manera de que no hay oportunidades para un contador público auditor. Las hay. Lo único que nosotros tenemos que encontrarlas y buscarlas, ¿verdad? Generalmente no van a ir a nuestra casa a tocar. Miren, Nelton Mérida, fíjese que necesito su ayuda en este caso, en estas empresas. No, nosotros tenemos que ir y buscar. En las sociedades existen empresas agropecuarias, bueno, esto ya lo había, por el crecimiento acelerado de actividades se hace necesario una perfecta organización con el objeto de funcionar eficientemente. Miren, dice una perfecta organización con el objeto de funcionar eficientemente. Realmente yo creo que es una ilusión tópica pensar que una empresa es perfecta o que funciona muy eficientemente. Difícilmente, y especialmente en Guatemala, podemos lograr eso. Yo creo que hay un alto grado de perfección en empresas gringas, por ejemplo, o empresas japonesas o chinas. No solamente por el recurso humano que tienen, sino por la alta tecnología avanzada que tienen. Pero nosotros no tenemos ni la alta tecnología ni el alto recurso humano. Entonces notarán de que hay mucho trabajo por hacer para ir incrementando nuestro nivel de eficiencia. Así que vamos a ver una pregunta, creo que le hice aquí al chat. Permítanme si la podemos ver.
aquí. Como experto en recursos humanos, consciente de las grandes dificultades tecnológicas, humanas, etcétera, de Guatemala, dime brevemente, porque no podemos discutirlo esto así ampliamente, dime brevemente cómo Guatemala podría alcanzar en sus empresas una perfecta organización para funcionar más eficientemente. Bajo esas perspectivas, dime qué nos falta como país, Guatemala, para que los empleados logremos más eficiencia laboral. Sé breve. Y entonces, la primera que tenemos es que debemos tener una capacitación técnica continua. Y si se recuerdan, en una clase pasada yo les pregunté cuántos de ustedes habían ido a tomar este año alguna capacitación, ya sea porque sus empresas los invitaron o ustedes mismos se la pagaron. Yo me recuerdo que como 4 de ustedes, pues, subieron el dedito. Y es una muestra de lo que el resto de nosotros no hemos sido capacitados. Entonces, no podemos lograr un alto grado de eficiencia si no nos están diciendo técnicamente cómo debemos hacer nuestras cosas. Entonces, esa baja capacitación que tenemos no nos permite lograr un alto grado de eficiencia. Pero entendiéndolo como problema, también lo entendemos como solución. Es decir, que debemos ahora esforzarnos, tanto en el área de auditoría interna como sistematización o recursos humanos, esforzarnos para que en las empresas existan planes periódicos y constantes de capacitación, que se asigne presupuesto para esos procesos de capacitación. Ahorita ya no es necesario en la mayoría de los casos que mandemos a las personas, por ejemplo, a Italia, que mandemos a Rusia, que mandemos a Alemania a las personas para que se capaciten, sino que la mayoría de esas capacitaciones las podemos tomar en línea. Posiblemente hay algunas cosas que sí sean necesarias ir físicamente a lugares, pero yo creo que van a ser las menos. La mayoría de las veces las capacitaciones las podemos tomar en línea. Les digo esto porque para entender de que debemos ser capacitados y que actualmente no requerimos grandes inversiones para cumplir con esa situación de capacitar a la gente y hacerla más eficiente. Infraestructura tecnológica. Se recuerda que cuando buscamos en Internet infraestructura tecnológica, cuando estábamos hablando del 5G, hablamos incluso, y ustedes lo pueden comprobar, o sea, no es una cosa que me estoy inventando, ustedes pueden darse cuenta que el 5G solamente funciona en ciertos lugares de la capital. No hay 5G en todas partes, ni siquiera en la ciudad capital, mucho menos en el interior. Entonces, ¿cómo queremos hacer procesos, en este caso tecnológicos, por ejemplo, donde esté inmiscuida la tecnología, si nuestra infraestructura es mala? Y entonces eso no nos permite ser altamente eficientes y no nos permite lograr esa esa utopía de una perfecta organización. ¿Ok? Entonces, la infraestructura tecnológica y que posiblemente incluso podríamos estar en un área donde hay 5G, pero posiblemente la empresa no tenga la capacidad financiera para poder, pues, implementar esa tecnología. Entonces, y la número 3, cultura organizacional clara. Muchas empresas aún funcionan de manera informal, sin procesos documentados, sin manuales, y precisamente que es la parte que vamos a ver a continuación en la clase, porque sin manuales no hay una manera correcta, una manera estándar, una manera eficiente de hacer las cosas. O díganme ustedes, ¿cuándo fue la última vez que consultaron un manual? ¿Cuándo fue o hacen las cosas que deben hacer su empresa? X cosa que hagan. ¿La hacen conforme a lo que dice el manual? Posiblemente algunos de ustedes nunca han visto un manual, sino que hacen las cosas como quieren o como puedan. Yo me recuerdo que una vez llegué a una empresa y la empresa tenía el problema de que estaba atrasada su contabilidad por 1 año y medio. Y me contrataron específicamente para ir a poner en orden y al día esa contabilidad. Pero solamente me dijeron, mira, ahí están los documentos y aquí está tu escritorio y adiós. O sea, supusieron que yo sabía, tenía ese conocimiento, felizmente lo tenía, pero no específicamente para esa empresa, porque hay que ajustarse. Entonces, me llevó algún tiempo ajustarme a los procesos individuales de esa organización para poner al día la contabilidad. Pero generalmente sí nos dicen, mira,
aquí está tu puesto y felicidades, pero no tenemos un proceso de 15 días, 20 días, un mes de capacitación, no. Entonces, sin capacitación, sin esa cultura organizacional, no podemos lograr ese grado utópico de perfección organizacional. Entonces, y liderazgo participativo. Aquí en Guatemala tenemos la costumbre de que nuestro jefe es autoritario. O sea, él es el único que sabe, él es el único que manda y punto. No hay ese liderazgo participativo. Miren, ¿qué más podemos hacer? ¿O qué idea tienen ustedes para poder solucionar? No. Aquí yo digo lo que tenga que hacer y punto. Ese liderazgo autoritario no nos permite crecer y no nos permite ser eficientes, porque no nos permite tomar ideas de otras personas. Aquí tenemos la costumbre de pensar de que si le permito a una persona que me diga, yo como jefe, si le permito a una persona que me diga lo que tengo que hacer, como que estoy perdiendo autoridad, como que ya no soy el jefe. O sea, son ideas muy antiguas de cómo administrar una organización. Un liderazgo participativo es lo que debemos tener, no un estilo jerárquico autoritario. Y comunicación interna eficiente. Poca retroalimentación y no hay esa comunicación que debería haber entre jefes y empleados. Y es un tema también de nuestra clase, cómo mejorar la comunicación. Tenemos libros específicos para esto, es un tema súper importante. Entonces, bienestar laboral y motivación. ¿Qué tan motivados de 1 a 10 se sienten en su empresa? Vamos a ver. ¿Qué tan motivados se sienten en su empresa en estos momentos? Solamente levántenme de ahí el dedito los que se sientan motivados en su empresa. Vamos a hacerlo del 1 al 10, pero vamos a hacerlo primero del 5 al 10. ¿Cuántos de ustedes le dan una motivación, se dan una motivación del 5 al 10? El dedito para arriba. Que se sienten bien en su empresa, que no les falta, que están bien, etcétera. Ahora miremos, del 1, gracias, hay varios. Del 0 al 5, ¿cuántos tenemos ese nivel de motivación? Baja. Algunos tenemos esa motivación baja. Pero entonces, mi punto es este. ¿Cómo podemos lograr un nivel de eficiencia adecuado si no estamos altamente motivados? Difícilmente lo vamos a lograr. Y una de las motivos, una de las maneras digamos, de trabajar la motivación es el salario, pero no es la única manera. Hay otras incluso más eficientes. Pero generalmente aquí en Guatemala decimos, ¿cómo voy a estar motivado a ir a esa empresa si ni siquiera el salario mínimo me paga? Entonces no hay motivación para ir a trabajar, no hay motivación para hacer las cosas bien, porque simplemente me están pagando una miseria. Entonces, eh, poca flexibilidad, alta rotación y el uso de indicadores y datos. Miren, si no hay una manera de medir lo que se hace, no hay una manera de corregir lo que se hace. Entonces, siempre debemos tener los KPIs, siempre debemos tener una evaluación de lo que se hace, de lo que no se hace, para ir mejorando. En resumen, en Guatemala necesita más inversión en tecnología, capacitación constante, procesos claros, un liderazgo que motive en vez de solo ordenar. Y la eficiencia no depende solo del empleado, sino de la empresa le da las herramientas, la estructura, el ambiente adecuado para rendir. Incluso hay cosas que están fuera de propiamente de la empresa, que no dependen de la empresa en sí. Por ejemplo, la estructura. No, son cosas externas, aunque la empresa incluso quisiera tener un buen internet, por ejemplo, pues no lo puede tener porque está en una zona rural donde no llega a ese nivel de eficiencia tecnológica. Entonces, bajo el punto de nuestra clase que dice, por el crecimiento acelerado de actividades se hace necesario una perfecta organización con el objeto de funcionar eficientemente. No hay entonces una perfecta organización en Guatemala y no hay eh, una empresa que funcione eficientemente al 100%.
Pero para nosotros, en este caso, viéndolo desde el punto de vista auditor sistematizador, para nosotros esa es una gran ventaja laboral, porque entendemos que las empresas tienen graves problemas y nos corresponde a nosotros, pues, ir y solucionar eso. Por eso les decía yo que la carrera de la sistematización, pues es una carrera con alto grado de probabilidad de éxito para nuestra propia vida. La sistematización se ocupa de desarrollar sistemas y procedimientos eficientes, entendiéndose por eficiencia la maximización en la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, es decir, con el menor esfuerzo, en el menor tiempo y al menor costo. Esa es sistematización. Cuando hacemos los procesos y que funcionen de esta manera, es decir, con el menor esfuerzo, en el menor tiempo y en el menor costo, estamos sistematizando eficientemente. Y cualquiera de nosotros lo va a hacer de diferente manera. Es decir, le digo a Mayra que haga que sistematice un proceso y ella lo va a hacer a su, a su conocimiento, a sus ideas, etcétera. Y si logra esto, es decir, que con su idea, al final el procedimiento se hace con menor esfuerzo, en menor tiempo y el menor costo, es un procedimiento de sistematización eficiente. Pero si yo le digo a Juan que haga ese mismo procedimiento, él posiblemente lo va a crear y establecer de una forma diferente. Pero si al final también con ese procedimiento nuevo se logra con menor esfuerzo, con menor tiempo y el menor costo, es que estamos sistematizando eficientemente. Eso es lo bueno de la sistematización, que no nos dice el camino exacto que tenemos que ir para lograr la sistematización. No, podemos irnos por el camino A, por el camino B, por el camino C. No importa. Al final lo que importa es el resultado. Si es al menor esfuerzo, en el menor tiempo y el menor costo, sistematizamos eficientemente. Por supuesto que entendemos de que el método que sea debe respetar los procesos y las leyes en caso de los recursos humanos, leyes, en este caso, financieras, legales, etcétera. Estoy hablando de hacer procesos que estén apegados a toda la ley, ¿no? Bueno, entonces, seguimos hablando del perfil del contador público auditor. El contador público está llamado a jugar un papel importante en el campo de la sistematización. Está llamado, es una invitación. Pero yo quisiera que esa invitación se la tomaran tal vez como una obligación, en el sentido para su propio beneficio personal, bajo ese punto de vista. Su misión no se debe únicamente a problemas contables y financieros de la empresa. Su actividad debe evaluar si se aprovechan los recursos de la empresa para un buen funcionamiento. El contador público auditor está obligado. Noten, se está hablando de la palabra obligado como una invitación, ¿verdad? Pero que ustedes deben asumirla como así, como una obligación. El contador público está obligado a adentrarse en el conocimiento de los sistemas que funcionan en la empresa, utilizando su ingenio y creatividad para llevar a cabo innovaciones y mejoras. O sea, no podemos mejorar un proceso si no sabemos cómo funciona inicialmente. No sabemos qué es lo que hace. Entonces, por eso es de que estar pendientes y estar aprendiendo de cómo funcionan las cosas en la empresa, no solamente en el área financiera o auditoría, sino que de toda la empresa. Algunas veces cuando nos reunimos con los compañeros de trabajo, comenzamos a hablar, por ejemplo, de fútbol, de Messi. No es que sea malo, pero ¿qué tal si mejor le preguntamos al compañero de ventas? Nosotros estamos en contabilidad y mira cómo es el proceso de ventas, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las reglas, ¿me entiende? No solamente que en algún momento podría ser una oportunidad laboral para mejorar posiblemente el salario, pero más que todo para, para, para conocer el proceso. Así que cuando ya estemos en auditoría o cuando estemos en sistematización y nos toque ir a ventas y hacer mejoras ahí y a mejorar los procedimientos, la sistematización, ya tenemos una idea de cómo funcionan las cosas y podemos encontrar fácilmente las causas y dar las soluciones más rápidamente. Entonces, el contador público está obligado a adentrarse en el conocimiento de los sistemas. ¿Okay? Y el auditor debe tener capacidad
y el entrenamiento necesarios para crear, administrar o evaluar una organización. Dice entrenamiento. Así que busquen, si la empresa no los ha mandado a capacitarse en estos últimos meses, estos últimos años, pues capacítense ustedes mismos. Hay cursos en internet que son gratis, hay otros que son de pago. Por ejemplo, los cursos que da Intecap son relativamente baratos, 100, 200 quetzales. Incluso les podría salir gratis si ustedes simplemente solicitan una carta a su empresa y la presentan a Intecap, y el curso generalmente va a ser gratis, porque recuerden que muchos de ustedes pagan ese beneficio, o sea, Intecap, y entonces les puede resultar algunos cursos completamente gratis. En otros, como les dije, si hay que pagar, se va a pagar 200, 100 quetzales, que relativamente no son pocos, o relativamente son pocos, ¿verdad? En una auditoría administrativa, hablando de que el auditor también puede hacer auditorías administrativas, o sea, no solamente auditorías financieras, también puede adentrarse en el campo de la auditoría administrativa. En este caso, el auditor deberá analizar aspectos de la organización como simplicidad, efectividad y economía de la estructura organizativa. Pero les repito nuevamente, ¿cómo podríamos hacer una auditoría administrativa si no tenemos idea cómo la cosa podría hacerse más simple? ¿Cómo podría hacerse más efectiva? ¿Cómo podría hacerse más económica? Por eso es de que debemos conocer el proceso y después tendremos ideas de cómo hacerlo mucho mejor. También podemos trabajar en el campo de la auditoría operacional. Su labor consiste en evaluar si los procedimientos son adecuados. Pero ¿cómo voy a saber si son adecuados los procedimientos? ¿Me entiende? Lo puedo estar viendo que lo están haciendo de esta manera, pero ¿cómo yo sé que esos procedimientos son adecuados? Una de las maneras que podemos hacer la comparación es por medio de los manuales. Tendría que haber manuales que le indiquen a esa persona cómo debería hacer ese procedimiento. Entonces, veo el manual y veo cómo lo está haciendo ella. ¿Está pegado al manual? Si está pegado al manual, obviamente digo, son adecuados. Pero si el manual me dice una cosa y él lo está haciendo de otra manera, por supuesto que lo está haciendo inadecuadamente, y ajustamos a la persona, capacitamos para que se ajuste a lo que deba hacer conforme al manual. Posiblemente no haya manual, pero es ahí donde está nuestra experiencia. Esa persona lo está haciendo bien, no está generando demasiado desperdicio de material, no se está tardando demasiado. ¿Cómo lo hace otra persona? Es el mismo procedimiento. Entonces, esa es una de las maneras como podemos al final determinar si los procedimientos son adecuados o no. Económicos, ya les dije, hay mucho desperdicio, no hay mucho desperdicio. ¿Cuánto tiempo se llevan a hacerlo? Consistentes, razonables, prácticos, eficientes y con un control adecuado. Eso es, entonces, noten que en la auditoría operacional y la administrativa no estamos viendo si el proceso contable está bien, si se apegó a las normas de contabilidad o no. No, esa es otra cosa. Estamos hablando de auditorías administrativas, operacionales, donde también podemos desenvolvernos como auditores. Y entonces, en síntesis, dice, el contador público auditor puede brindar asesoría en materia administrativa, si está capacitado, en general y en forma específica en ciertas áreas en materia de sistemas y procedimientos. Entendemos que este es otro campo donde podemos desenvolvernos, pero que también debemos entender que debemos tener previas capacitaciones, certificaciones, etc. Por lo tanto, deberá estar bien preparado para estas actividades, o de lo contrario dejará este campo en manos de otros profesionales. Es lo que digo. O nos subimos nosotros a las oportunidades de la vida, o dejamos que otras personas tomen nuestro asiento y tomen esas oportunidades que nos podrían haber correspondido a nosotros. A veces nos quejamos, a veces decimos, ha sucedido, decimos, pero ¿por qué la gerencia prefirió darle el nuevo puesto, la nueva plaza a esta persona y no me tomó en cuenta a mí? No sé si les ha pasado, pero yo creo que más de una vez me hice esa pregunta. Y siendo honestos y al contestarme a mí mismo, pues al final uno se puede pelear con el sistema y todo, pero si al final uno es consciente de las cosas,
al final puede encontrar la verdad y al final puede decir, bueno, a mí no me la dieron porque yo todavía estoy en el sexto semestre de auditoría y él está graduado de contador público auditor. A mí no me la dieron porque yo nunca he sido la persona que va con el gerente y le digo, mire, señor gerente, fíjese que estas cosas las hacemos así, pero están mal porque genera mucho costo, mucho tiempo. ¿Cuántas veces hemos sido proactivos ante la organización? En cambio, a esa persona que le dieron ese puesto, posiblemente siempre está hablando con el jefe, mire, jefe, fíjese que así como estamos haciendo las cosas, no es, probemos de esta otra manera. O sea, es una persona que está brindando, no solamente su servicio eh, de acuerdo a su pago, sino que está dando una mía extra de las cosas. Entonces, a veces la vida es así, que no vamos a lograr lo que queremos, pero muchas veces no lo vamos a lograr porque no tenemos las capacidades técnicas para poderlo hacer. Y las personas van a ser muy claras con eso. O sea, van a ver esas diferencias con otra persona. Entonces, no permitamos que otras personas tomen nuestro lugar, pero debemos entender que debemos capacitarnos mucho más. En la última clase les pregunté qué nivel de inglés tenía. Solamente algunos de ustedes dijeron un nivel alto, los otros no. A eso me refiero, ¿sí? ¿Cómo podemos brindar asesoría a un problema de la empresa donde, por ejemplo, tengamos que comunicarnos con alguien externo que viva en Estados Unidos y que hable inglés? Entonces, ¿cómo nos dan el puesto a nosotros si ni siquiera manejamos el inglés? Entonces, ese es el punto que dice aquí. Puede brindar asesoría en materia administrativa en general y en forma específica en ciertas áreas en materia de sistemas y procedimientos. Por lo tanto, deberá estar preparado para estas actividades. Preparación. No se duerman en sus laureles. Yo creo que la mayoría de ustedes son, creo yo, son jóvenes sin compromisos de esposa o esposo, sin hijos, y eso es una gran ventaja para lograr un poco más de tiempo y prepararnos. Pero aún así, siendo ya casados y con hijos, aún así no encuentro justificación para que su preparación técnica no siga avanzando. Así que es una cosa personal. Yo solamente les hago la invitación. Ustedes se evaluarán y sabrán si lo hacen o no. Pero al final, si lo hacen, va a ser en su propio beneficio. Noten que si lo hacen ustedes, no voy a venir yo en 5 años y voy a cobrar un bono porque les dije eso y los invité. No, eso va a ser su beneficio personal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar a, a un tema, creo que la tercera fase de la unidad 1, donde vamos a hablar de definiciones. Pero para poder entender un poquito mejor las definiciones, vamos a irnos a un libro que nos explique inicialmente el tema de la organización, o sea, qué es organización, qué es el concepto, qué consiste, etcétera, para poder ya entrar más de lleno a las definiciones. Entonces, el libro que tienen ahí en, en mi blog se llama, en este caso, La Organización. Espero que lo puedan bajar y leer. Noten que nosotros no lo vamos a leer completo aquí en clase por situaciones de tiempo, pero mi invitación es que lo lean. No les llevará más de media total, son 42 hojas, así que relativamente son pocas y ustedes tendrán una mejor idea de lo que es el tema de la organización. Bien, comencemos con el concepto o una introducción. Si bien es cierto que muchas veces me van a ver consultando al chat GPT, pero por supuesto que al final debemos entender que las mejores consultas las debemos hacer de los libros. Y de los libros, en este caso, que están como bibliografía u otros libros, pero que al final son mucho mejores que lo que nos puede decir un chat GPT.
porque los libros tienen alto grado de conocimiento, están hechos generalmente por personas altamente capacitadas, con mucha experiencia, y entonces, por supuesto que debemos entender que la, la mayor sabiduría o la mejor sabiduría la vamos a extraer de un libro más que de una consulta de una inteligencia artificial. Porque en una inteligencia artificial debemos saber cuál es, debemos ponerle el prompt correcto con ciertas explicaciones que debemos aprender a conocerlas, y si lo hacemos bajo esos principios de prompt correcto, entonces es muy probable que tengamos una respuesta correcta. Así que, como les dije, a pesar de que el chat GPT lo vamos a consultar muchas veces y nos va a dar ciertas ideas generales, pero lo mejor es que nos vayamos a los libros. Yo creería, y lo he creído desde hace mucho tiempo, que el mejor amigo del hombre es un libro. Aunque obviamente los perros son de gran ayuda, pero el mejor amigo de un estudiante es un libro. Hagan el tiempo para verlos, leerlos, estudiarlos, sacar el mejor provecho de ellos. Por eso trato de poner libros en mi blog. Ustedes pueden ver que hay muchos, hay varios, porque yo creo que el conocimiento pues debe ser gratuito, pero el conocimiento no se traslada, qué bueno fuera así tocando el libro y ya me viene a mi mente. No, se necesita un esfuerzo personal para poder leer y poder entender. Así que el libro dice, la palabra organización tiene distintos significados. Como acción de organizar, toda acción encaminada a alcanzar un objetivo con independencia de los medios utilizados. Bien, entonces nos vamos a organizar de cualquier manera y especialmente para lograr objetivos, en este caso empresariales. Para hacer una buena sistematización, primero debemos entender cuáles son los objetivos de la empresa, qué quiere alcanzar la empresa. Bajo ese entendimiento de cuáles son los objetivos o metas de la empresa, entonces ahora vamos a crear los procedimientos para lograr esos objetivos. Si eso hace clic, entonces los procedimientos son correctos. Pero si estamos haciendo muchas cosas en las empresas, procedimientos, etcétera, pero que no nos ayudan a alcanzar los objetivos, simplemente estamos haciendo esfuerzos en vano, estamos gastando horas hombre, materiales, recursos económicos, financieros, pero no estamos logrando los objetivos empresariales. Como sinónimo de empresa, cuando se habla de un conjunto de individuos cuyas acciones son coordinadas de manera estable, como la estructura organizativa de aquello para lograr un fin. O sea, nos organizamos estructuralmente, es decir, bajo un proceso técnico, pero nos organizamos para lograr un objetivo, un fin, una meta. La clave de la utilización del término organización para definir a las empresas o grupos organizados radica en la coordinación. Entonces, como parte del proceso de organización, debe haber una coordinación. La organización sería aquella parte de la administración que implica establecer una estructura estructura intencional de papeles que las personas desempeñarían en una organización. Muy bien, entonces, para que exista una estructura organizativa o una organización adecuada, deben haber sistemas de control, sistemas de motivación, recursos humanos, cultura organizativa, sistema de comunicación y sistema de planificación. Noten que estamos viendo de que es algo organizado, que es algo con sentido. No es algo esporádico o que se puede hacer de esta manera, de otra manera, no. Así que organizar es una función administrativa de la gestión y comprende dos procesos básicos: el desarrollo del marco estructural para la empresa y la definición de las relaciones administrativas y operativas. La organización nace como consecuencia de la división de trabajo y de la necesidad de organizar o coordinar esta. Bien, entonces nos vamos a organizar para dividir el trabajo. Unos serán contadores, otros serán auditores,
otros estarán en el área de ventas, otros estarán en el área de recursos humanos. La división de trabajo permite más fácilmente lograr los objetivos de la empresa, porque es diferente de que todos hagan de todo a que cada uno haga algo específico. Notarán que hay más orden y ese orden significa que los objetivos se pueden alcanzar más fácilmente. Entonces, hay organización para poner orden, para dividir el trabajo y lograr los objetivos de la empresa mucho más fácil y mucho más rápido. La división de trabajo no es lo mismo que la especialización. En las organizaciones con tareas bien definidas, bien divididas, se puede encontrar personas muy especializadas y otras con escasa especialización. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la organización? Proporciona un marco en el cual el personal puede actuar unido en vez de hacerlo descoordinadamente. Entonces, nos organizamos para estar unidos y lograr los objetivos. El tipo de organización puede facilitar, pero también puede obstaculizar el logro de los objetivos. Y obviamente lo que nosotros entendemos y queremos es de que nos organizamos para facilitar y alcanzar los objetivos, ¿no? Proporcionar comunicación eficiente y efectiva. Entonces nos organizamos para que la comunicación que va a fluir en el proceso de lograr los objetivos sea más eficiente. Entonces la comunicación se debe lograr que alcance los niveles de eficiencia adecuados para que no se pierdan los objetivos que queremos. Se reduce la duplicidad del trabajo, porque al organizarnos dividimos funciones laborales, ¿verdad? Ya no hay la persona, digamos, Juan está haciendo la conciliación y María también está haciendo la conciliación. Esa es duplicidad que solamente quita el tiempo de uno o de dos. En cambio ahora, ya organizados, decimos, Juan, tú ocúpate de la conciliación y María, tú ocúpate de la contabilidad y así sucesivamente. Nos organizamos entonces para ser más eficientes. Los empleados conocen las rutas o redes de mando de la organización. Bien, entonces aquí hay un pequeño gráfico que dice organización. La organización permite la división de trabajo y permite la coordinación. Cuando hay división de trabajo, hay jerarquía, o sea, se define quién es el jefe, quién es la autoridad, identificamos las tareas de cada quien y en este caso también como parte de la coordinación departamentalizamos, es decir, unos van a ser de contabilidad, otros van a ser de auditoría, otros de ventas y así sucesivamente. Pero dividimos trabajos para alcanzar los objetivos. Eso es como parte de la organización. La evolución del desarrollo de las organizaciones ha llevado a identificar determinados principios o normas que parecen favorecer la existencia de una buena organización. ¿Okay? Principios básicos, división y autoridad. Principios derivados, unidad de dirección, delegación y descentralización, tramo de autoridad, claridad y difusión continua. Bien, hay principios que al final nos llevan a una estructura organizacional y es precisamente la tarea que vamos a hacer como fin de semana. Ahorita la estoy explicando el día viernes para que tengan este mismo día viernes lo que queda del día, si quisieran, ¿no? Pero también el sábado o el domingo para realizar un organigrama. Ahora, pónganme atención y voy a dejar de presentar para que no tengan otra distracción. En el curso de organización y sistematización, nosotros tenemos que trabajar desde cero en organizar un departamento de una empresa. En este caso, va a ser el departamento contable. Bajo el entendimiento de que los principios, la mayoría de principios que vamos a usar para crear o desarrollar un departamento contable, también son los mismos principios que se aplican para crear cualquier otro departamento de la empresa. Obviamente, habrá que ajustarlo, obviamente habrán ciertas normativas diferentes, leyes diferentes, pero tendremos la base para organizar cualquier otro departamento.
Pero entonces nos vamos a centrar en el departamento financiero, el departamento de contabilidad. Así que, como les dije que vamos a comenzar de cero, vamos a comenzar estableciendo su organigrama. El organigrama no deberá ser de más de 8 personas o puestos de trabajo. ¿Y por qué les digo eso? Que no debe ser mayor de 8. Porque también tenemos que hacer el manual de puestos y salarios del departamento financiero. Y si en el organigrama ponemos 8 personas en total, tenemos que poner en el manual de puestos y salarios las 8 funciones de cada una de esas personas. Pero si hacemos el organigrama de 10, de 12, porque en una empresa pues podrían ser más, podría ser grande, podrían haber 20, podrían haber 30, pero el problema es de que si lo ponemos de 20 o de 30, el organigrama o el manual también tenemos que hacerlo para la descripción de cada puesto, que podría ser 15, 20 o más personas. Y eso solamente les quitaría más tiempo y entonces por eso quiero relativamente, entre comillas, facilitarles la vida con solamente 8 personas. Si ustedes quieren hacerlo de 10 o de 15, está bien, pero recuérdense que el manual tiene que ser de 10 o de 15 conforme al organigrama. Entonces, el fin de semana lo que tendrán que hacer es el organigrama del departamento financiero, bajo las siguientes características o formas que vamos a hablar a continuación. ¿Okay? Bien, entonces nos habla, estructura a partir del principio de autoridad. Bueno, entonces un organigrama inicialmente lo que debe indicarnos es quién es el que manda, en este caso, en el departamento financiero. Aquí podemos director financiero, podemos poner, ¿verdad? Debe haber una cabeza. Recuérdense aquel dicho que dice, complementenlo por favor, cuando el gato no está. ¿Qué sigue en ese dicho? Los ratones hacen fiesta. Sí, los ratones hacen fiesta. Entonces, si queremos organizar desde el principio muy bien, desde el principio debemos poner un director o un jefe para que pueda coordinar, para que pueda establecer, para que pueda poner disciplina en esa organización y que puedan lograr los objetivos muy fácilmente. ¿Ok? Entonces, por eso es de que en el organigrama, el primero que debemos pensar es en el jefe o director. Si le llaman, por ejemplo, gerente financiero, estamos elevándolo al nivel de gerente. Y los gerentes, pues, generalmente son licenciados. En este caso, tendría que ser únicamente, o sea, contador público auditor. Y si estamos hablando de gerente, también tenemos que ponerle por lo menos una maestría relativa a lo que es el área contable financiera de auditoría, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar el departamento financiero, entendiéndose que la gente que debe estar en el departamento financiero es la adecuada y es la especializada. O sea, no, cuando yo vea el manual y si algunos de ustedes ponen para el auxiliar contable, por ejemplo, el auxiliar contable puede ser graduado de nivel diversificado y solamente. No. Para mí, en este caso, está mal. Porque si queremos lograr ese grado que estamos hablando de eficiencia en una organización, debemos buscar la especialidad. Si estamos hablando del auxiliar contable, estamos hablando de por lo menos un perito contador. Y si lo queremos hacer mucho mejor, estamos hablando de un perito contador estudiando la carrera de Contaduría Pública Auditora y por lo menos en el sexto semestre de auditoría. Así que cuando ustedes estén pensando en las 8 personas que van a poner en su organigrama, tienen que estar pensando de que todos tienen su especialidad en el área financiera y contable. Contadores públicos y auditores, pensum cerrado de contadores públicos y auditores, sexto semestre de Contaduría Pública de Auditores. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la secretaria, pues la secretaria tiene que ser secretaria comercial o bilingüe. A menos que le pongamos secretaria contadora, por ejemplo, entonces esa secretaria no solamente tiene que ser secretaria comercial o bilingüe, sino que también tiene que ser contadora, perito contador, ¿verdad? Porque muchas empresas
cometen ese gravísimo error técnico. Le dicen secretaria contadora y la persona solamente es secretaria y no es contadora. ¿Cómo queremos lograr el alto grado de eficiencia empresarial si las personas que hacen este trabajo no tienen la capacidad y la instrucción técnica para hacer lo que están haciendo? ¿Okay? No es que al final la contabilidad sea imposible de hacer por otra persona que no sea un contador. No es que la contabilidad sea difícil de hacer. No es que es otra cosa de otro mundo. No, lo puede hacer cualquiera, pero cualquiera que tenga la capacidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una unidad de mando o pirámide jerárquica en el organigrama, y noten que después también hay podría ser un contador, el A, ¿no? El otro podría ser jefe de presupuesto, o sea, el A podría ser jefe de contabilidad, el B podría ser jefe de presupuesto y el C podría ser, por ejemplo, el de los pagos, en la caja, ¿no? Y noten que también el A tiene sus propios empleados. En este caso tiene dos, el F y el E. El B tiene el I y el J. Pero lo que quiero que noten es de que no están correlacionados. O sea, el E y el I, así como está en este organigrama, no tienen que relacionarse, por lo menos laboralmente, ¿verdad? No tiene que, este E no tiene que estarle preguntando al I, mira vos cómo vas y dame lo que estás haciendo, o viceversa. No, sino que si se van digamos, a dar correspondencia entre ellos, tiene que ser en el orden jerárquico. El E le va a decir a su jefe A y el A le va a mandar un memorando al B para que el I le dé esa información y así sucesivamente. Por eso estamos poniendo orden. Parece algo engorroso y parece algo burocrático, pero también pero lo que estamos tratando es de que existe un orden jerárquico de mover las cosas. Porque ya les digo, porque si no, el F va a venir al H y decir, mira vos, pasame la información o hace esto y lo otro, y es ahí donde comenzamos a poner desorden y descontrol. Y eso es lo que no se quiere en un proceso donde se quiere lograr la eficiencia administrativa. ¿Ok? Entonces tenemos autoridad especializada y las ventajas en la especialización. El jefe sabe exactamente de esta materia para dirigir al trabajador. Entonces, fíjense, yo nunca he estado de acuerdo en esto, que el gerente financiero sea un administrador, un economista, un ingeniero industrial, por ejemplo, o cualquier otro que no sea contador público auditor. ¿Por qué? Porque ahí le van a pasar los estados financieros y todo el proceso contable, y él, si no es contador público auditor, no va a saber si ese proceso se realizó conforme a las normas internacionales de contabilidad y de auditoría. Es decir, que cuando pueda venir no solamente el Estado, sino que una empresa externa a auditarnos, va a encontrar grandes deficiencias en el proceso contable porque el director nunca se dio cuenta de ellas. Y eso puede repercutir grandemente para la empresa. Si en este caso la empresa está tramitando préstamos o está dando informes digamos, a una empresa matriz, simplemente se va a determinar que la empresa está haciendo las cosas mal. O díganme ustedes, vamos a ver, ¿dónde está nuestra auxiliar? Hágase presente. Dainin, por favor, escoja a un compañero para que me responda a lo siguiente. Muy bien, Karen. ¿A quién? ¿A Karen? A Karen Toc. Karen Toc, ok, Karen Toc. Mire, contésteme esto. Contésteme esto así como se ha hecho siempre, honestamente. Vamos a suponer, ojalá que no le suceda, pero vamos a suponer que usted tiene una fuerte apendicitis, ¿sí? Y bueno, tiene una apendicitis, un dolor de estómago
va con un doctor y le dice, mira, Karen, lo que tú tienes es una apendicitis y que necesitas ser operada inmediatamente. Entonces, usted va al hospital más cercano y dice, mire, vengo para que me operen. Y le dicen en el hospital, fíjese que ahorita no tenemos un médico especialista, pero está la persona que hace la limpieza, solamente como ejemplo, para hacer la operación. ¿Usted permite que ella le haga la operación? Le pregunta. ¿Qué diría usted? ¿Permitiría que esa persona, solamente dije limpieza, pero puede ser cualquier otra, ¿verdad? ¿La operara o esperaría que el doctor llegara? No, ni que esperaría que el doctor llegara. Sí, es lo lógico. Estamos entendiendo de que la persona que nos debe atender debe ser el especialista, en este caso un médico cirujano, licenciado, graduado en medicina. Entonces, bajo ese mismo concepto, ¿por qué permitimos que la contabilidad lo haga otra persona que no es el contador público auditor? ¿Me entienden? Esa es mi idea. Por eso es de que nosotros, como contadores públicos auditores, como auditores en una empresa, no debemos permitir que una persona que no sea la especialista ocupe ese cargo X. Porque la misma posición tendría yo si en ese momento están buscando al jefe de trabajo social y están poniendo un contador público auditor. Yo diría, no, porque el contador público auditor no ha sido estudiado y no tiene la capacidad para ser el jefe de trabajo social. Tendría que ser un licenciado en trabajo social, ¿sí o no? Bajo esa misma circunstancia, entonces, en este caso se pide como una política establecida en clase de que toda la gente que vamos a poner en el área financiera debe tener su especialidad. Así que no me vayan a poner, cuando hagamos el manual, no me vayan a poner, por ejemplo, van a poner director financiero que puede ser licenciado en las ciencias económicas. No, para mí está mal, porque si dicen ciencias económicas, podemos poner a un administrador y podemos poner a un economista y creo que también hay otras ramificaciones de ciencias económicas. No, porque no es el especialista. Ahí tiene que ser claro, gerente financiero, contador público auditor, graduado, activo y con alguna maestría relativa, porque estamos hablando de un gerente financiero y con cierta experiencia también, no aquellos que han salido hoy de la universidad y ya están ocupando el puesto porque no tienen la experiencia, que también es fundamental. Así que esto que quede claro. Y en el examen van a venir, no sé si en el primero, en el segundo, en el tercero, va a venir que en su momento ustedes realicen un manual de puestos y funciones de alguien de contabilidad o de otra parte de auditoría o de ventas, lo que sea. Pero si es de contabilidad y si ahí en las explicaciones técnicas usted me dice que esta persona auxiliar contable puede ser bachiller, por ejemplo, está completamente mal para mí, porque el bachiller no está capacitado técnicamente para hacer contabilidad. Y no es que tenga nada contra los bachilleres. Yo le puedo dar empleo en la empresa, pero no precisamente en contabilidad, posiblemente en ventas o lo que sea, pero no en contabilidad, porque él no es el especialista. ¿Ok? Como les dije, no tengo nada contra nadie en nuestra carrera, sino que debe buscarse porque generalmente el bachiller no se gradúa para trabajar. El bachiller se gradúa para seguir estudiando, para ahorrarse un año de estudio, ¿sí o no? Entonces, hasta que él sea técnico, hasta que él sea profesional, entonces ya debería estar en el puesto que le corresponde. Pero obviamente la vida es otra, ¿no? Pero técnicamente no debería estar en el área contable. Ok, entonces tenemos la tarea para fin de semana, hacer un diagrama del área financiera de 8 personas y ustedes definirán qué le pondrán, qué nombre le pondrán, ¿verdad? A los puestos. Entonces tenemos autoridad compartida, línea staff o mixta. Miren aquí. Aquí, estas líneas que están entre puntitos, significa de alguna manera que el gerente B1. Lick, disculpe, no estamos viendo ¿No su está presentando, pantalla. Lick? Sí, tienen razón. Perdón. Es que me desconecté, pero ya no me voy a conectar. Entonces, este otro organigrama que estamos viendo aquí es mixto, lo vamos a ver de diferentes maneras. Es lo bonito de la
de la administración y la organización que no hay reglas rígidas. Cuando decimos, por ejemplo, organigrama mixto, lo podemos hacer a nuestro sabor y antojo. Lo único entendimiento que debemos tener es de que si lo hacemos mixto a nuestro antojo, entre comillas, es porque de esa manera vamos a lograr más fácilmente los objetivos de la empresa, ¿verdad? Si cumple eso, no importa cómo sea, cómo se vea, pero obviamente respetando ciertas técnicas y procedimientos, ¿verdad? Ok, entonces, permítanme mostrarles dónde está. Aquí estamos. Estamos hablando de autoridad compartida o mixta. Notarán ustedes que esas entre líneas aquí, digamos que este gerente B le puede dar órdenes a este empleado que está aquí abajo y este gerente B2 también le puede dar órdenes a otro empleado de la otra gerencia, ¿verdad? Pero obviamente hay que determinarlo, eso tiene que estar en manuales, qué le puede decir este a este otro de otra gerencia, ¿verdad? Todo eso debe estar completamente establecido y claramente definido en manuales. Si no, comienzan a pedirle cosas que no son y este B3 se vuelve el jefe de este y este le dice una cosa y este le dice otra cosa y se vuelve un despelote y obviamente que no queremos, ¿verdad? Entonces, si este B3 le va a pedir algo a este B que es parte del B2, tiene que estar coordinado, sabido, entendido, que solamente eso y que no va a hacer otras cosas más, etc. Ok. Entonces, vamos a ver aquí clases de organigramas. Para eso pueden usar una inteligencia artificial para hacer su organigrama. Podría ser como parte de su iniciativa que el organigrama que me presenten sea circular. Solamente es una sugerencia, ¿verdad? Podría ser circular, podría ser vertical, podría ser horizontal. Miren, aquí hay unos tipos. También lo podemos hacer usando Excel si queremos, o otras en este caso, otras inteligencias. Bueno, Excel, bueno, ya está, Excel ya tiene inteligencia, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay ideas de cómo pueden hacer su organigrama. Al final, en algún lugar, por favor, pónganle al organigrama su nombre. Por ejemplo, por aquí donde está el cursor, aquí, Nelton Mérida, o su nombre, ¿verdad? En algún lugar para que pueda distinguirse que ustedes lo hicieron. ¿Alguna pregunta ahí? Una consulta. Sí. Ahí en el área contable también irían lo que son los auditores internos, Lick. No, ese es uno de los grandes errores que se cometen en las empresas. Hay unas empresas que lo cometen así, yo lo veo así. El auditor interno es un asesor de la junta directiva de la empresa. ¿Sí? Ese es su puesto ideal. Asesor de junta directiva de la empresa. Está arriba del gerente general y obviamente arriba de cualquier otro gerente financiero, lo que sea. Porque si no, el auditor pierde su independencia mental. Porque si el gerente, imagínense ustedes, el auditor está sujeto al gerente financiero. Es su jefe, básicamente. El jefe le va a decir al auditor, mira, hace esto y esto. Vos no reveles esto porque si no, te echo. ¿Y qué va a hacer el otro? Pues no lo va a revelar. Si no, va a perder su trabajo. Por eso es de que el auditor interno no pertenece a ninguna gerencia, ni a la gerencia general, mucho menos al financiero, mucho menos al de producción, mucho menos al de recursos humanos, a ninguno. Pertenece y está sujeto a lo que dice la junta directiva de la sociedad, o en este caso el jefe superior de la entidad, porque dependiendo cómo son organizadas, sociedad anónima, lo que sea. Pero, entonces, ese es mi punto. Si ustedes en algún momento ponen al auditor interno dentro del área financiera, yo lo califico como malo, ¿verdad? Porque lo entiendo así. Y entonces ustedes, como me están oyendo y son parte de mi clase, deben sujetarse a eso. A menos ya en la vida real,
si ustedes quieren, ponen al auditor donde quieran, como parte del área financiera, si quieren, o de otra área, pero ya en la vida real y a su sabor y antojo cuando sean fuera de la clase. Pero en mi clase, el auditor interno no pertenece al área financiera. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí como yo? El punto es de que yo estoy tratando de que, bajo mi entender y saber, que ustedes comprendan la forma técnica como la mejor forma técnica como deberían hacer las cosas, no como en algunos casos sucede en la realidad, porque en algunas empresas he encontrado al auditor que el financiero es el jefe del auditor, pero ya les dije, un error garrafal, porque ¿acaso no ustedes siendo empleados de un jefe inmediato superior, acaso le van a desobedecer a su jefe? Si el jefe les dice, hagan esto, ¿acaso no lo hacen? Y si ustedes se oponen al jefe, ¿acaso el jefe no se va a enojar con ustedes y hasta los puede echar? Eso es el punto. Por eso el auditor no puede estar sujeto a esas presiones, ¿verdad? Sino que él debe ser independiente. Si encuentra algo, inmediatamente se lo va a informar así técnicamente a la junta directiva y la junta directiva mirará qué hace. ¿Ok? Bueno, este es otro punto que pues, al final lo dejé claro porque no quiero que en el examen parcial o final ustedes cometan ese error. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno. Ok. Aquí creo que había otra estructura organizacional. Aquí también nos explica estructura organizacional. El diseño organizacional es el proceso de seleccionar y administrar los elementos de la estructura y la cultura de la organización para permitir alcanzar sus metas. Bueno, vamos hablando para ustedes me dejen, para que quede más claro. Vamos a preguntarle al chat a ver qué dice. Como experto en cultura organizacional y experto en organizar empresas, ¿qué opinión? No voy a tratar de sesgar la respuesta, sino que lo voy a hacer general. Porque si la sesgo, me va a apoyar a mi sesgo, ¿no? ¿Qué opinión tienes de que el auditor interno debe estar sujeto al gerente financiero, que como experto en cultura organizacional, experto en organizar empresas, ¿qué opinión tienes en que el auditor interno debe estar sujeto al gerente financiero? ¿Es correcto o no? ¿Cuál sería su mejor posición del auditor? A veces me lee la mente, pero a veces no. A ver qué dice. ¿En cuál estoy? Estoy en claro. ¿Por qué no es correcto? Ok. Independencia. Sí, mi punto. O sea, noten que no la sesgué a mi criterio, ¿no? La respuesta corta es no es correcto. El principio fundamental del auditor interno es la independencia. Sujeto a un jefe no va a ser independiente porque va a depender de lo que el jefe le diga. Si el auditor interno depende jerárquicamente del gerente, se genera conflicto de intereses y sobre todo el financiero, ¿no? El gerente financiero es precisamente una de las áreas que el auditor debe fiscalizar. Manejo de fondos, estados financieros, controles contables. Si el auditor depende del financiero, difícilmente podrá señalar irregularidades, errores o incluso fraudes cometidos por su propio jefe sin temor a represalias, despido, presión, mala evaluación, etc. Si pierde la objetividad, que es la esencia misma de la función de la auditoría, esto es lo que en normas internacionales se conoce como falta de independencia organizacional. ¿Cuál es la mejor posición del auditor interno? La dependencia jerárquica ideal, el auditor interno debe reportar administrativamente y funcionalmente al más alto nivel posible, al comité de auditoría, que es la junta directiva, justo lo que yo les decía.
Una empresa guatemalteca más pequeña donde no hay comité de autoría, al menos debe reportar al gerente general, pero lo ideal es una cosa y lo que sucede en la vida real es otra, ¿verdad? Y nunca a un gerente de área que él mismo audita. ¿Estamos claros, compañero? Espero que sí. Entonces, esto, digamos, apoya mi opinión, pero usted, obviamente debe buscar libros usted si no está convencido de las más. Bueno, sí, sí, bueno, no hay problema, Ricardo. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde estaba? Estaba aquí, estructura organizacional, creo que es la misma. Esta es la misma. Aquí estamos, en este otro. Comportamiento organizacional, el libro también ahí está en el blog. Uno de los resultados más importantes del diseño de la organización es la estructura organizacional. Recuérdense que para X empresa es una estructura organizacional. Para otra empresa es un poquito diferente a la estructura organizacional, porque sus metas, sus objetivos van a ser diferentes. Entonces, se va a ajustar esa estructura a esas metas. O el sistema formal de actividades, poder y relaciones jerárquicas, ella es el núcleo que coordina, controla y motiva a los empleados a cooperar para alcanzar las metas de la empresa. Cuando esa estructura se alinea con las necesidades organizacionales, se incrementa la eficiencia y disminuye los conflictos. Bueno, lo que en parte trata de decir, ¿qué empresa somos? ¿Qué objetivos tenemos? ¿O qué objetivos queremos alcanzar? Entonces, si quiero alcanzar estos objetivos, deberé tener, en este caso, en mi departamento financiero, a tales y tales puestos, porque con eso lograremos los objetivos. Entonces, no es una cosa, aquí le estoy poniendo un número de 8 para que ustedes no lo hagan de 2 o no lo hagan de 20. Le estoy poniendo un número. Pero en la realidad, tendría que ser primero un estudio, ¿verdad? Para que ustedes determinen cuáles son las necesidades que se deben cumplir. Obviamente, la primera es llevar contabilidad. Ahí tendría que tener una persona. Otra podría ser, digamos, las básicas, ¿no? Una que tengo que llevar contabilidad, por tú. Entonces, una persona. Y posiblemente 2 auxiliares o un auxiliar. Depende de qué tan grande será mi movimiento. Otro, digamos, de los que no deben faltar, sería el de impuestos, ¿verdad? Él o alguien más, o otro más. Otro que no podría faltar, dependiendo, también podría ser el de presupuestos. Pero noten que ya hay 3 fijos. Pero, ¿qué tal si me dedico a, por ejemplo, a la crianza de ganado? Por decirles algo. Entonces, necesitaré a uno de inventarios, jefe de inventarios y 2 o 3 personas más que estén fuera en las fincas viendo que el ganado esté bien, esté produciendo, esté vendiendo, etc. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, produzco flores, por decirles algo? Entonces necesitaré, por ejemplo, un experto en flores para que evalúe en qué momento las puedo vender, y etcétera. ¿Me entienden? Entonces, realmente mi número de miembros del departamento financiero va a ser X inicialmente, porque va a depender de lo que yo quiero lograr, qué objetivos tengo y a qué me dedico, ¿verdad? No un número, no solamente, mire, licenciado auditor, fíjese que necesito organizar el departamento financiero. ¿De cuántas personas cree usted que la puedo tener? De 8. Una respuesta incorrecta, sino que previamente hay que hacer un estudio. Bueno, las estructuras organizacionales influyen en el comportamiento de los empleados. Pero, entonces, aquí está, miren. Este es un onigrama. Estos solamente son ejemplos, ¿verdad? Hay un presidente. Noten que hay 2 vicepresidentes. Y cada vicepresidente tiene un área específica. Gerentes, digamos, este vicepresidente tiene 2 gerentes y este otro vicepresidente tiene 2 gerentes. Noten que las líneas significan, estando los gerentes en la misma línea horizontal, tienen el mismo poder, pero en su área específica. Estos 4 gerentes tienen la misma autoridad de gerentes, pero en su área específica. Este gerente no puede, según el organigrama, ir
y venir y darle órdenes a cualquiera de estos. Ni este gerente le puede dar órdenes a ni este, sino que el que le da órdenes al gerente, ya sea el presidente o el vicepresidente. Por eso es de que hablamos de las líneas. Las líneas son fundamentales en un organigrama. ¿Ok? Entonces, estén pendientes a que yo suba ahí la tarea, pero si la pueden comenzar a hacer ya, mucho mejor. Piénsenlo bien, cuáles van a ser los puestos específicos que van a nombrar, porque de eso va a depender lo que sigue. En este caso, lo que sigue es el manual de puestos y funciones de esas personas. ¿Ok? Si no tienen algo que indicar, si no tienen algo que decir. Buenas noches, una consulta. ¿Puede ser de 5 puestos el organigrama? No, de 8, por eso le dije 8, número sin cambiar. O sea, ese. Sí. Sí, lo que pasa es que considero que 8 son lo ideal para ese trabajo, ¿verdad? Que no son muchos y tampoco son pocos. Porque en otros casos he tenido experiencia de decir que hagan un organigrama y algunos lo hacen de 2 o de 3. Y obviamente que no, aunque en la realidad podría ser así, porque una empresa pequeña puede tener 1, 2 o 3 o menos o más, ¿verdad? En la vida real, cualquier número es el correcto. Pero con 8, lo que tratamos es de que ustedes aprendan diferentes funciones en el área contable. Esa es la idea al final. ¿Ok? Así que chao. Nos vemos el lunes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.